¿Cuántos están contentos? Maravilloso es nuestro Dios. Decía una alabanza al inicio, Dios va adelante abriendo caminos. Él va adelante limpiando, quitando obstáculos, quitando las cosas que se pueden presentar en nuestro camino para derribarnos o para hacernos caer. Dice a través del profeta Jeremías que Dios va adelante como un poderoso gigante y Él es nuestro escudo. Él nos ayuda en cada situación. Leímos en el versículo 13 de Isaías 41 que el Señor dice: porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Estaba reflexionando sobre este versículo, o mejor dicho, sobre este capítulo, porque la imagen que yo veo, hermanos, en este versículo sobre todo que hemos leído juntos, es el de un papá que sostiene la manita de su niño pequeño y que camina a su lado y que lo acompaña y que lo ayuda. Y es que dice la Biblia que la naturaleza misma nos enseña, la naturaleza nos habla de Dios, y el Señor quiso que cuando cada ser humano nace, cuando nosotros nacimos, nos hizo nacer en un hogar donde todos tuvimos un papá, todos tuvimos una mamá, quien nos ayudó, nos creció, nos alimentó, personas que hicieron todo y de hecho lo siguen haciendo algunos de nosotros lo hacemos. Y nos preocupamos por nuestros hijos, por los pequeños. Cuando están pequeños, el día de ayer compartía con mi familia, pues llegamos en la noche del viernes a Milano y compartía con mi familia el día de ayer y veíamos los niños jugar y hay una pequeñita, la hija de Noé, que corre y siempre el cuidado, que no se vaya a golpear, que no se vaya. Hay unas escaleras que le gustaba subir y bajar, y con el cuidado, porque si se cae le va mal. Entonces hay que estar siempre pendiente, cuidando aquí, cuidando allá donde va, para que no se vaya a hacer ningún daño, para que no se vaya a lastimar. Y ese es el cuidado de un padre. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, en una ocasión se le presentó un hombre maestro de la ley, Nicodemo, en Juan capítulo 3. Y Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo que te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dice a Jesús: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un hombre regresar al vientre de su madre? Jesús le dice: no, es necesario volver a nacer, pero del agua y del Espíritu. Entonces en el Evangelio la Biblia nos muestra que a través del encuentro que nosotros tenemos con Jesucristo, nosotros cuando nos encontramos con Él, cuando Él nos encontró y nosotros nos encontramos con Él, dice la Biblia que nosotros, habiéndole recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, morimos y volvemos a nacer. Lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Han oído? Sí, ok. El nuevo nacimiento. Nosotros volvemos a nacer espiritualmente. Y dice el Señor siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos aquellos que creyeron en Él, a los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces pasamos de ser criaturas a hijos de Dios.
Pasamos de ser hombres naturales a hijos de Dios, recién nacidos. Entonces la imagen que vemos en Isaías 41, versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nosotros, hermanos, muchas veces o siempre necesitamos de ayuda. ¿Quién de nosotros nunca ha necesitado la ayuda para cualquier cosa que sea? En algún momento todos hemos necesitado la ayuda de alguien. A veces depositamos nuestra confianza en personas. A veces podemos ver que para solucionar mi problema tengo que acudir a una persona que me puede ayudar. Y la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos a alguien que está muy preocupado por nosotros, que donde sea que nosotros vayamos, que si nos vamos a la derecha o si nos vamos a la izquierda o seguimos de frente, hay uno interesado en nosotros, que nos está cerca, está caminando con nosotros, preocupándose que no caigamos. De hecho, dice el Señor, quien te sostiene de tu mano derecha, para que no caigas, para que no te golpees, para que no te vaya mal. Él nos sostiene de la mano derecha. Nosotros, hermanos, una vez que nos convertimos a Cristo, pasamos muchas dificultades. De hecho, la Biblia dice, siempre en el capítulo 41 de Isaías, si nos vamos a leer un poquito atrás para entender bien, vamos a leer el contexto. A partir del versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen pleito contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos visto frente a un problema, frente a una dificultad grande que a veces nos parece, hacemos a veces del problema que puede ser así, lo hacemos una montaña y clamamos, decimos, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Todos pensaron al Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá ayudarme? A veces pensamos de esta no salgo, o cómo le hago.
y pensamos, nos preocupamos, nos llenamos de angustia, nos llenamos de desesperación y decimos, ¿cómo hago a salir de este problema? ¿Cómo le hago? Puede ser un problema, puede ser una dificultad, puede ser una enfermedad. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, el Señor dice a través del profeta Isaías: he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Leo el versículo 11. Y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Y dice, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Yo me pregunto, el Señor dice, yo estoy contigo, mi siervo eres tú, yo te escogí. Pero me pregunto, ¿por qué no hizo Dios desaparecer estos enemigos de una? El Dios que podía hacer descender fuego del cielo, el Dios que abre mares, le dice a Israel, su pueblo, y hablándole a su pueblo nos habla aunque a nosotros. Israel era un tipo de la iglesia, ¿no? Esto lo sabemos. Hablándole Dios a Israel, Él habla a su pueblo, hoy nos habla a nosotros. Y dice que hay enemigos que se presentan y que nos hacen la guerra. Hay enemigos que se presentan para hacer contienda, para hacer pleito. En otras palabras, nosotros los hijos de Dios, hermanos, vivimos en una lucha y en un pleito constante todos los días. Y esto no se acaba ni se acabará hasta el día en que Cristo venga a recoger su iglesia. Pero meditando en estos versículos decía, ¿por qué Dios no los quitó de una vez? Le dice a Israel, los que te hacen contienda, los que te hacen la guerra, pero no le dice que se los va a quitar de encima. No le dice que los va a eliminar del camino, no le dice que los va a hacer desaparecer. Le dice, tú no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer para vencer, para ganar o para conquistar aquello que nosotros vamos buscando diariamente? ¿Cómo vencer los enemigos que se nos presentan en la vida? ¿Cómo vencer o cómo ganar o cómo conquistar aquello que nosotros deseamos o buscamos? La Biblia nos habla de una cosa muy importante y es el esfuerzo que corresponde a cada uno de nosotros para poder conquistar, para poder vencer, para poder ganar. Nosotros, hermanos, contamos con el Todopoderoso que está con nosotros, que camina con nosotros. Pero el motivo por el cual Él no quitó, no eliminó los enemigos es porque nosotros necesitábamos crecer. Nosotros necesitamos madurar. Cada problema tiene un propósito. Cada dificultad tiene un propósito. Cada vez que nosotros vencemos un problema, cada vez que nosotros superamos una dificultad, nosotros crecimos. Nosotros fuimos formados y vamos viendo a cada paso que damos en la vida, vamos viendo la vida misma diferente.
ya no la vemos igual. Cuando entendemos que Dios está con nosotros y que nos ayuda, entonces, hermanos, nosotros caminamos con una cierta seguridad. Aunque si hay problema, aunque si hay dificultad. Entonces decía que la naturaleza nos enseña de Dios, la naturaleza nos habla de Dios. Desde el momento en el que Dios nos tomó como hijos, Él cuida de nosotros. Desde que Él decidió tomarnos como hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Aunque si a veces nos parece que no, aunque si a veces nos parece que Dios no está ahí, Dios está siempre. Sea que yo le sienta o sea que yo no le sienta, Dios está ahí. Porque Él prometió: no te dejaré, no te abandonaré. El salmista dice: yo he sido joven, he crecido, he vivido, y durante toda mi vida, dice, yo nunca he visto un justo abandonado, ni su descendencia mendigar pan. Dios habla a su pueblo y le dice en el versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Cuando se presentan las dificultades, cuando se presenta el problema, Dios no los quita. Entonces nosotros vemos y entendemos que a veces los que somos padres, a veces el hijo dice: pero ¿por qué no me compras, un ejemplo, este juguete? Dice: no, porque no es bueno, no te lo puedo comprar. Cómpramelo. No, no te lo compro, porque hay juguetes buenos y juguetes que no son buenos, como en todas las cosas. Si yo decido no comprarle un juguete a mi hijo, él pensará que yo soy malo, porque no se lo compré. Y yo, si decido de no comprárselo, no se lo compro porque soy malo, sino porque el juguete es malo y sé que le va a causar daño, sé que no le va a hacer bien. Entonces hay dos puntos de vista diferentes: el del niño y el del padre, que no ven la misma cosa, que no entienden la misma cosa. A veces el cristiano, cuando está en el problema y pide a Dios y clama a Dios y no ve la respuesta inmediata, porque si hay una cosa que nosotros los seres humanos en estos últimos tiempos buscamos, es ahora, ya. Ayúdame, Señor. Y el Señor dice: sí, te ayudo, yo te ayudo. Sí, ahora, Señor. Y pensamos que podemos ponernos en la posición de exigirle al Todopoderoso, cuando dice la santa palabra de Dios: el barro no le puede decir al alfarero: ¿por qué me haces así? El barro nunca le puede decir al alfarero: pero ¿por qué me estás haciendo así? Entonces, cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta el problema, aunque si nosotros quisiéramos un efecto aspirina, que me tomo la pastilla y se va el dolor de cabeza, quisiéramos que así fueran con los problemas, que nos ponemos de rodilla una vez: Señor, ayúdame en este problema, y como no me gusta orar, oro 2 minutos, me levanto convencido que ya eso fue suficiente y que ahora lo que voy a esperar es el resultado, o sea, que Dios se lleve mi problema.
La Biblia dice, hermanos, que para vencer, para ganar y para conquistar hay una parte que me corresponde a mí. Dios no dijo: no te preocupes, yo te quito todos tus problemas, yo te resuelvo todas tus cosas, tú quédate sentado, duerme, métete al lecho, está ahí calmo, quédate tranquilo. No, el Señor siempre dijo: yo te ayudo, te ayudo. Y hay una gran diferencia. Y esto es algo que nosotros lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios porque oramos y la mayoría de las veces no vemos la respuesta. Y nos enojamos con Dios. Entonces pensamos: o Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué oramos y no pasa nada? El Señor dice al pueblo de Israel: yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. En el versículo 10, te esfuerzo. El Señor nos da la fuerza. El Señor nos sostiene. El Señor nos ayuda. Eso es lo que está diciendo. Pero nos esfuerza y nos ayuda en la parte que nos corresponde a nosotros. Él es el Dios de lo imposible. Y esto todos lo sabemos. Él es el Dios de lo imposible. Sin embargo, lo que es posible nos lo deja a nosotros. Y a veces vivimos un evangelio, un cristianismo engañados a veces, convencidos que si yo me hago cristiano, que si yo soy hijo de Dios, todo se resolvió y que de acá en adelante todo va a ir bien. Ahora, la Biblia dice que todo cambia así para bien, para todo va mejor, pero esto no nos quita las dificultades ni los problemas que afrontamos o que enfrentamos todos los días. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. A nosotros. Dios ha hecho de cada uno de nosotros, los que venimos a conformar la iglesia de Cristo, ha hecho de nosotros un pueblo vencedor. Vencedor, porque no estoy diciendo que nosotros no podemos vencer, no podemos ganar, no podemos conquistar. Sí, lo que yo estoy diciendo, que hay una parte que nos corresponde a nosotros. No podemos pensar o hacernos la idea que voy, oro 5 minutos, Señor ayúdame, y ya a esperar la respuesta. No. Dios le dijo a Josué: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Si vamos a la Biblia a ver algunos ejemplos de esto que estoy diciendo, en Primera de Samuel capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17, leamos a partir del versículo 45, 17:45. Vea lo que dice. Esta es la escena de David y el gigante. Leamos lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el versículo 46 leemos que dice: Jehová te entregará hoy en mi mano.
Detengámonos un momento. Dice David: yo vengo a ti no en mi nombre, en el nombre de Jehová, porque Él está conmigo, porque Él camina conmigo, porque Él me sostiene y me ayuda. Él va adelante de mí, como decía la primera alabanza que leímos. Dios va adelante abriendo caminos. Dice así, ¿no? Dios va al frente abriendo caminos. Al frente y adelante, la misma cosa. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios va al frente abriendo caminos. Entonces, Dios está conmigo. David dice al gigante: yo vengo a ti no porque yo tenga la capacidad de vencerte, gigante, no porque yo tenga la fuerza que tú tienes, no porque yo soy buen guerrero. De hecho, David sabemos que no era un guerrero, ¿no? Sacó su Honda, que no era una moto, era la Fionda en español, en italiano, perdón. Comienzo a hacer confusión. Sacó su Honda y con una piedrecita le disparó. Ahora, pero lo que quiero que veamos es esto. Dice: yo vengo a ti no en mi nombre. Y esto es lo que todos debemos tener en nuestra mente cuando se presenta el problema, cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta la enfermedad, cuando se presenta cualquier cosa a nuestra vida que viene, porque leímos al inicio que hay enemigos que quieren hacernos la guerra, hay enemigos que quieren contender con nosotros. Y Dios dice a Israel: pero tú no temas, yo te esfuerzo y yo te ayudo. David dice al gigante: yo vengo ante ti o contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en mi nombre. Y más adelante dice David en el versículo 46, 1 Samuel 17, 46: Jehová te entregará hoy en mi mano. Esto es lo que pasa. Dios dice: tú tienes enemigos con los cuales tienes que luchar. Tarde o temprano te vas a enfrentar a un enemigo, posiblemente gigante, a un problema grande, a una dificultad grande. Tarde o temprano te vas a enfrentar. Pero el Señor dice a través de su palabra: yo te lo entrego en tu mano. En pocas palabras, del punto de vista de Dios, nosotros ya vencimos, nosotros ya ganamos. Por esto la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En pocas palabras, nosotros ya ganamos. Pero esto no es lo que pensamos cuando tenemos el problema. Esto no es lo que estamos pensando cuando tenemos la dificultad, que somos más que vencedores. Sin embargo, el Señor dice en su palabra: yo los entrego en tu mano. Y es lo que David está diciendo al gigante. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Pero no dice: Él te matará. No dice: Dios te matará, gigante. Dice: yo te venceré. ¿Quién te cortará la cabeza? Yo. Dice: yo te cortaré la cabeza. Y yo daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces hay una parte de Dios en cada lucha, en cada guerra, en cada problema, en cada dificultad, en cada ataque que nosotros recibimos todos los días. Porque no sé si ustedes sabían, pero nosotros tenemos una lucha todos los días.
Nosotros estamos en guerra todos los días. Y como dije antes, será así hasta que Cristo venga, será así. El apóstol Pablo decía, pónganse la armadura. Pero dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Porque aunque sí es verdad que el ataque se manifiesta a través de personas, no es contra las personas que nosotros luchamos. Es un ataque espiritual. Es una guerra espiritual. Que nosotros la venceremos y la vencemos orando, ayunando, estando constantemente en comunión con Dios, que era el caso de David. Dios te entregará hoy en mi mano. Dios ya entregó cada problema, Dios ya entregó cada dificultad, Dios ya entregó cada enfermedad, ya lo entregó en tu mano. Ya lo entregó. En Cristo Jesús eres más que vencedor. Pero ¿lo creemos? Porque tenemos que tener esta convicción. Tenemos que tener esta convicción. Cuando David se presentó delante del gigante, David era un muchacho. Es como poner a Andrés y aquí al muchacho este que está acá. Cuando David se presentó ante el gigante, hermanos, ¿qué dice la historia? Ustedes que la conocen, de la historia de David y Goliat. Dice que cuando los filisteos gritaban, dice que el ejército temblaba, tenía miedo. El ejército de Israel tenía miedo. Eran hombres valientes, eran hombres guerreros. Si pertenecían al ejército de Israel, no eran hombres cualquiera, eran guerreros fuertes, capaces de manejar espadas en sus manos que no eran cuchillos, eran espadas de un cierto peso, hechas de hierro artesanalmente en aquel entonces, muy pesadas. Y eran hombres diestros que sabían usar la espada, pero cuando el gigante gritaba, ellos temblaban. ¿Y cómo es que un muchacho que sin espada, sin armadura, que de hecho tratan de ponérsela, pero él dice no, y va y enfrenta a este gigante? ¿Cuál era la diferencia entre David y el ejército? Es que David tenía el Espíritu Santo de Dios, y eso lo hacía diferente. Eso le daba la convicción y eso le daba el valor y la seguridad que Dios estaba con él y que iba a vencer al gigante. Y le dijo, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. David no mató al gigante con la piedra, con la honda. Con esa lo derriba, cae a tierra, pero inmediatamente David corre, toma la espada y le corta la cabeza. Esto es lo que todos, cada uno de nosotros podemos hacer. Tenemos esa capacidad. Si somos hijos de Dios, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces nosotros, hermanos, todos nosotros podemos decirle al problema, hoy te cortaré la cabeza. Hoy te cortaré la cabeza. Al problema, a la dificultad, a la enfermedad. Y sabrán que hay un Dios. Convicción. Debemos de tener convicción. David tenía esta convicción y lo hizo. Es importante, hermanos, entender que Dios no lo hará por mí. Es importante entender que Dios no lo hará por ti. Él te ayuda, pero está la parte nuestra.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo no me puedo quedar tranquilo, sentado de brazos cruzados, esperando que Dios lo resuelva por mí, esperando que Dios haga todo por mí. No, está la parte que me corresponde. Y en la Biblia vemos en el versículo, en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 en el versículo 3. Josué 1:3 dice, Dios hablando con Josué le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora vamos a leer el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esto es la voluntad de Dios. Esto es el querer de Dios. Cuando Dios lo dice a Josué, lo dice a nosotros. Lo está diciendo a nosotros. Él se compromete, dice: yo estaré, como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y como ya le había dicho a él, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. En pocas palabras, cuánto conquistar, cuánto vencer, depende de qué tan lejos yo quiera ir. Porque Dios a Josué no lo obliga a caminar. Le dice: Josué, donde tú vayas, lo que la planta de tu pie pisare, será tuyo. Será tuyo. ¿Quién determina cuánto conquistar? Josué. Dios le da. Dios le da hasta donde él logre llegar. Dios se lo da. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, lo conquistarás. Y luego dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y nosotros podemos pensar: pero Josué era Josué. Yo no soy Josué. Si nosotros pensamos, eso se lo dijo a Josué, pero ¿quién era Josué? Yo no soy Josué. Ya estamos mal. Ya estamos mal, porque si dijimos al inicio que a todo aquel que recibió a Cristo, Juan 1:12, Dios le da el derecho de convertirse en su hijo. Y si nosotros pensamos que aquello que le dijo a Josué no es para nosotros, estamos mal, porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios está interesado en que ninguno de nosotros caiga y se haga daño. Que ninguno de nosotros caiga y se rompa un pie, y se rompa un brazo, y se rompa los dientes, cayendo, hablando en sentido figurado. Dios no quiere eso. No quiere eso. Por eso en Isaías 41:13 dice: yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. Te sostiene de la mano derecha. ¿Cómo puedes tú caer o tropezar si Dios te tiene de la mano derecha? El asunto está en que nosotros tenemos que tener esta convicción. Esta convicción. Hoy, en estos últimos tiempos en los cuales nosotros vivimos,
en los cuales nos encontramos, que el apóstol Pablo dijo a Timoteo: debes saber, Timoteo, que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, tiempos malos. Y nosotros vemos, hermanos, cómo el cumplimiento y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, y tanta cosa que sucedería en los últimos tiempos, los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Aunque sí es cierto que a nosotros no nos están persiguiendo para matarnos como a ellos en la Biblia, pero nuestros tiempos son más difíciles. Son más difíciles porque nosotros nos podemos apartar de Dios sin darnos cuenta. Nos podemos separar de Dios sin darnos cuenta y seguir caminando pensando que Dios camina con nosotros, cuando Dios lo dejamos bien atrás y nosotros vamos solos por nuestra cuenta, sin Dios. Este es el peor de los tiempos, donde para pecar no hay que salir a buscar el pecado. Se puede pecar viendo el teléfono. Se puede pecar viendo la televisión. Y el problema no está en el utilizar estos dispositivos, porque los podemos utilizar, de hecho todos los utilizamos. La cuestión está qué tipo de uso le doy al dispositivo. ¿Lo utilizo para edificar mi vida o para edificar el espíritu chismoso que hay dentro de mí? Y voy a Facebook a ver qué hace fulano de tal, qué hace este, qué hace aquel, qué hace aquel otro. Esa es la versión moderna del chisme, Facebook. Antes se iba de casa en casa, hoy no, se abre el celular y Facebook. Chismosos. Sí. Chismosos modernos. Y nadie sabe que son chismosos, solo ellos, porque en la intimidad de su casa están viendo las cosas de los demás. Ahora, tenemos que estar convencidos, hermanos, de que Dios está con nosotros. Debemos estar convencidos que Dios camina con nosotros como un papá toma la manito de su hijo y va con él, así nosotros. Porque nosotros podemos ser hombres de 30, 40, 50 años, pero para Dios nosotros somos como sus niños, como sus pequeños, que Él cuida para que no caigan y se rompan la boca. Él nos cuida, Dios nos cuida y nos ayuda a superar cada problema y cada dificultad, pero está siempre la parte que me corresponde a mí. Para poder vencer, para poder conquistar, yo tengo que esforzarme. Y no basta ir de rodillas, orar 2 minutos, levantarme y pensar que ya está todo resuelto. Porque esto no es, algunos ven la oración como la aspirina, que la toman y el dolor de cabeza se va, dicen ya estuvo, ya pasó todo. Dios, Él puede quitarnos el problema de una, y a veces lo hace, a veces se lo lleva cuando Él considera que es necesario, así lo hace. Cuando no se puede esperar, Él lo hace. Pero en la mayoría de las veces Él nos deja, nos pone en espera, nos sienta allí en la banca de espera y nos deja ahí esperando. Y no es que Él no lo quiera hacer, ni tampoco no es que no lo vaya a hacer, porque Él lo va a hacer. La fe nos dice que Él ya lo hizo, pero nos deja esperando. ¿Por qué? Porque eso nos sirve a nosotros. Nosotros debemos de aprender a vivir una vida como nuestros hijos.
¿Sabe que hay hijos de 30 años que todavía dependen de sus padres? Los hijos dependen de los padres. El hijo depende de su padre. Yo tengo que ver por mi hijo, alimentarlo, vestirlo, educarlo. Yo padre, me refiero, puede ser la madre, el padre, los dos. Pero tengo ese compromiso de cuidar de él, y él depende de mí. Él sabe que puede depender de mí. En Dios es la misma cosa. Si nosotros nos logramos convencer que Dios está con nosotros, que Él cuida de mí, que Él me sostiene, que Él me esfuerza, que Él me ayuda, yo voy a aprender a depender de Él, a depender de Él. Si el niño tiene hambre, no le va a pedir de comer al vecino. Él va donde sus papás. Dice, tengo hambre. Y el papá puede decir, ¿qué le doy de comer si no hay nada? Al niño no le interesa. Dice, no, yo tengo hambre, me tienes que dar de comer. No hay, sigo teniendo hambre. Aunque si a veces nosotros no entendemos el obrar de Dios, debemos de aprender a depender y a confiar en Él. Porque sea como sea, Él lo hará. Siempre en Josué, en el capítulo 6, versículo 2, Josué capítulo 6, versículo 2, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo los he entregado en tu mano. Aquí está hablando de la ciudad de Jericó. Todos conocemos la historia de Jericó. De hecho, cantamos hace poco caen los muros, decía la muralla o no, una cosa así. Caen los muros. Todos conocemos la historia de Jericó, una gran ciudad fortificada, impenetrable. Ningún enemigo podía entrar a la ciudad, y ningún enemigo habría podido nunca conquistar esa ciudad. Era impenetrable. Dios sí pudo. El único que capaz de derribar cualquier fortaleza, el único capaz de derribar cualquier muro que se ponga por enfrente es Dios. Y Dios dice a Josué, yo te he entregado la ciudad. Ahora, la reacción de Josué. ¿Qué hizo Josué? Gracias, Señor, puedo ir a comer tranquilo. Y se va confiado porque tanto ya Dios le entregó la ciudad. Señor, me quitaste ese trabajo de encima. Gracias por haberlo hecho por mí. No, la parte de Dios está en que Él les entrega en sus manos. Pero ¿qué le dijo Dios a Israel a través de Isaías? Tú no temas. Tú no temas. ¿Y por qué le dice no temas? Porque estaba hablando de los enemigos que le hacen contienda, de los enemigos que le hacen guerra. Y le dice Dios a Israel, tú no temas, porque yo soy tu Dios que te sostiene con la mano derecha, y yo te ayudo y te ayudaré siempre. Siempre. Acá le está diciendo a Josué 6:2. Dice, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a todo el ejército. ¿Y qué fue lo que Josué hizo?
entonces ya no tenía nada más que hacer, ya Dios le había entregado la ciudad. No, en el versículo 21 vemos, al final de la historia, vemos, dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo, arrasaron con todo. Pero ¿qué es lo que debemos ver acá? Es que Dios le dice, yo te entregué la ciudad, yo te entregué al rey, yo te entregué a los varones de guerra. Pero Josué, hermanos, con todo el ejército de Israel, no se quedó de brazos cruzados. Ellos tuvieron que tomar la espada, entrar y pelear, combatir, luchar. Porque Dios les da la seguridad que Él ya les entregó la ciudad, pero ellos, la lucha no les fue quitada. El pelear no les fue quitado. El combatir, el guerrear, no les fue quitado. Pero les entregó, sí. Destruyeron a filo de espada. Es decir, pelearon, lucharon para derrotar a ese enemigo. Es probable que haya algún enemigo que hoy está dando fastidio a alguno de nosotros. Es probable que haya algún enemigo que hoy está haciéndonos contienda, está haciéndonos guerra. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud frente al enemigo? Confianza en Dios. Confianza en Dios. La vida del cristiano es una vida de perseverancia. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo. Esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes. Esa tiene que ser nuestra actitud. La vida cristiana, hermanos, aunque si con esto no estoy diciendo que nosotros vivimos, ¿cómo se dice?, perennemente en problema o en problemados. No, porque tampoco es el deseo de Dios. Dios, al formar un pueblo, al hacerse de un pueblo, al formar una iglesia, el deseo de Dios es que nosotros seamos felices, no que vivamos en problemados. No, Él quiere que seamos felices, pero yo estoy hablando a personas que han tenido o tienen o van a pasar una dificultad, un problema. Entonces debemos acordarnos que Dios ya nos entregó la victoria en nuestras manos. Él ya dio la victoria en nuestras manos. ¿Quién determina el vencer, conquistar o ganar? Yo lo determino. Yo lo determino porque Dios ya me dio la victoria. Pero ¿soy capaz yo de creerlo y de llevarlo a cumplimiento? Porque si yo creo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero si yo no creo, dice la Biblia en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarle. Entonces, hermanos, se presentará la dificultad tarde o temprano. Tal vez alguno de nosotros esté pasando una dificultad. Tal vez alguno de nosotros esté luchando ahora mismo por vencer un problema, por superar un problema. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Todos nuestros enemigos, cada gigante que se presenta, Él ya lo entregó en nuestras manos. Ya está vencido, ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerle. Creerle. Y mientras le creemos, vamos orando. Vamos orando, vamos orando, vamos orando, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y las batallas espirituales se vencen
se vencen con las rodillas, se vencen orando, se vencen ayunando, porque las luchas espirituales se vencen espiritualmente. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer en las luchas espirituales si vivimos en la carne? La Biblia habla de un estado carnal o de un estado espiritual de una persona. Si nosotros espiritualmente estamos fuertes, no vamos a tener ningún problema para vencer cualquier tipo de lucha o dificultad que se presente. Por esto es necesario creerle a Dios. Por esto decía, tenemos que creerle a Dios, tenemos que convencernos de que Dios ya nos dio la ciudad, que Dios ya venció al enemigo. Dice David a Goliat, hoy el Señor hoy te entregará en mis manos y te mataré y te cortaré la cabeza. Dios te entrega, pero yo te corto la cabeza. Creámosle a Dios y busquémosle en ayuno, en oración, y no habrá ningún gigante, no habrá ninguna dificultad que pueda derrotarnos nunca, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos los hijos de Dios. No hay nadie que nos pueda hacer frente, no hay nadie que nos pueda hacer frente todos los días de nuestra vida. No hay nadie que nos pueda hacer frente, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Esforcémonos para poder tener respuesta en necesidades materiales que podamos tener, en necesidades espirituales, en necesidades o problemas que se emocionales o sentimentales, porque todo es un problema en la vida, todo es una lucha en la vida. Hay quien lucha porque no encuentra un trabajo y hay quien lucha porque no encuentra una novia. Tanto el que busca el trabajo como el que busca la novia, los dos están desesperados. Entonces dice, Señor, ¿y mi media naranja cuándo? Algunos dicen, ¿y mi media sandía, Señor? Y se preocupan porque no encuentran la idónea. Y uno podría decir, pero ¿a cuántas te has declarado? A ninguna. Porque yo puedo pedirle a Dios por mi idónea. Y Dios me puede decir, yo ya te la entregué, como la ciudad. Yo ya la entregué en tus manos, la idónea. Entonces, ¿qué queda? Mi parte. Si yo no busco, después digo, ok. Y con oración, con ayuno y con todo lo que ustedes quieran, voy y digo, ¿sabes qué? Y sucede, ¿no? Viene la declaración y todo lo demás. Pero si yo le pido a Dios y no doy el primer paso, voy a morir soltero. Porque Dios me la va a traer de la mano y como le trajo Eva a Adán, mira Adán, lo que te traigo. Ahora no. Dios me ayuda. Dios me ayuda. Pero Él no lo va a hacer por mí. Yo lo tengo que hacer. Señor, quiero un trabajo. Busco un trabajo. Pero ¿sales a buscarlo? Cuando me levanto temprano, sí. Pero como casi nunca me levanto temprano, como no trabajo, entonces descanso, me levanto a mediodía, a las 2 de la tarde. Y ya cuando me alisto para salir a buscar trabajo, cuando ya me estoy alistando, ya es noche, tengo que volver a dormir.
Entonces le pido a Dios trabajo, pero yo no hago nada por conseguirlo. Entonces debemos de entender que las cosas no las vamos a recibir así de forma como el maná que desciende del cielo. No, está mi parte. Está la parte de Dios y está la parte que me corresponde a mí. Entonces, hermano, trato de concluir. Dios está interesado en que nos vaya bien en todo. Dios no quiere vernos llorando de desesperación. Dios no quiere vernos llorando de tristeza, de angustia, porque tenemos un problema del cual pensamos que no podemos salir o que no vamos a salir. Dios no quiere esto. Y no es su deseo y no es su plan para la iglesia. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hijos felices, con ganas de vivir, con ganas de hacer, personas activas, personas, ¿cómo se dice? No personas que no tienen ganas de hacer nada, optimistas, productivas, personas que tienen una mentalidad de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo admiro las personas que, hablando de trabajo, que decía hace un momento, aunque cuando no encuentran siempre buscan qué hacer, siempre buscan. No encuentro trabajo, entonces me lo invento, me lo hago yo el trabajo. Y ya comienzan por eso ha surgido esto de vender la pupusa, de vender aquí, de vender allá. Es admirable ver gente que no quiere estar de brazos cruzados. Y el cristiano debe de ser una persona no así, mayor aún, activa, una persona que desee superarse, una persona que desee producir para sí mismo, para su familia, pero sobre todo para Dios. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿A quién le corresponde dar fruto? ¿A Jesús o a mí? A mí. Él me ayuda. Yo soy el pámpano que está pegado a la vid. Él me ayuda, Él me sostiene, Él me alimenta, porque Él es la vid. Pero yo soy el que tengo que dar el fruto. Entonces está siempre la parte de Dios y está la parte mía. Entonces quiero dejarles con este pensamiento, hermanos amados, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A veces pensamos que Dios no nos quiere o que Dios no está interesado, o podemos pensar que Dios no está con nosotros. No, Dios está siempre. Dios está siempre con nosotros. Imagínense que en Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si Dios ama al ser humano en general, porque Dios ama al ser humano, Dios ama a todos, al pecador como al no pecador, Dios lo ama. Dios lo ama y esto no lo puede cambiar nadie. Dios ama al ser humano. Lo que Dios no ama es el pecado, pero al ser humano Dios lo ama. Entonces, si Dios ama a la humanidad en general, ¿cuánto creen ustedes que Dios puede amar a aquellos que son hijos suyos, hijos de Él? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. En la Biblia, hablando Dios de su pueblo, dice: ustedes son la niña de mis ojos. En italiano dice la pupila de mi ojo, mi especial tesoro. Nosotros, el especial tesoro de Dios. Entonces, a veces podemos pensar que Dios se ha desinteresado en nosotros. No.
Absolutamente no. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros tengamos esta convicción que Dios está con nosotros. No te dejaré, no te abandonaré. Yo te sostengo, yo te ayudo, yo te esfuerzo. Pero yo tengo que hacer mi parte siempre. Siempre. ¿Es bueno Dios? Es bueno. Es bueno el Señor. En la Biblia hay una historia de una mujer que estaba enferma estuvo enferma durante 12 años. 12 años. Dice la historia que había gastado sus recursos con los médicos. Acabó su dinero, acabó todo, pero no acabó su enfermedad. Y eran 12 años que estaba enferma. Pero escuchó hablar de Jesús. Y en una ocasión que Jesús pasaba por ahí, dice que había una gran multitud que seguía a Jesús, como siempre. A Jesús lo seguían las multitudes. Y esta mujer escuchó de Jesús. Ahora, imagínense una mujer con un problema, dice la Biblia, de flujo de sangre por 12 años. 12 años, sin dinero, acabó todo lo que tenía. Había acabado la esperanza. Una mujer que pensaba, habiendo acabado sus recursos, pensaba, bueno, voy a morir así. Si con dinero no me pude sanar, no me pude curar, menos sin dinero. Pero escuchó un día de Jesús que pasaba por ahí. Entonces ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Entonces, imaginémonos una mujer enferma. Una mujer enferma. Una mujer débil. La Biblia no nos da las características de esta mujer, pero podemos llegar con nuestra mente a cómo ella podía encontrarse en aquel entonces. Y así como ella estaba débil, sin recursos, sin nada, sin esperanza, sin nada, decidió en aquel momento depositar la esperanza que ya no estaba, decidió depositarla en aquel que cuando ella se enteró de Jesús, todo el mundo hablaba de Jesús, Jesús, el ungido. Ella creyó que él la podía sanar. Pero dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Imaginémonos la multitud de gente alrededor de Jesús y una mujer pobre, débil, sin fuerzas. ¿Cómo hacer para llegar hasta Jesús? Y ahí vemos el esfuerzo de aquella mujer que al final la premió. Primero creyó que él la podía sanar. Tuvo esa convicción. Y luego esa convicción la puso en acción. Comenzó a caminar. Porque creer que Dios me va a quitar el problema y quedarme de brazos cruzados, me voy a quedar con el problema. Ella dijo, ok, Él me puede sanar, ahora tengo que llegar hasta donde Él está. Si tan solo lograra tocarlo. Y comenzó a abrirse camino, hermanos. No, la Biblia no lo dice, no sabemos cómo le hizo esta mujer para apartar la gente y introducirse y llegar hasta donde Jesús estaba, y finalmente lo tocó. Y en aquel momento fue sana. Jesús dice, espera un momento, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, pero la multitud te aprieta. ¿Cómo puedes tú preguntar quién me ha tocado?
Y él dice, no, es que poder ha salido de mí. Entonces ella llega donde él, temorosa, y dice, fui yo, Señor, veo que lo han puesto ahí. He conocido, el versículo 47, el siguiente. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En el 48 Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una de las cosas que nosotros vemos en Jesús es que él decía, tu fe lo hizo. Tu fe. Y esto lo vemos en diferentes ocasiones, que el Señor dice, fue tu fe la que logró que este milagro se diera. Fue tu fe la que logró que este milagro pudiera hacerse. Fue tu fe. Entonces, hermanos, ¿de quién depende la victoria? ¿De quién depende el vencer, el ganar, el conquistar cualquier problemática que podamos enfrentar en nuestro diario vivir? ¿De quién depende? ¿De Dios o de nosotros? El Señor ya nos dio la victoria, ya la entregó en nuestras manos. Ahora está en nosotros si vamos a creer o no. Ahora está en mí si lo voy a creer o no. No nos distraigamos mucho en estos tiempos modernos con tanto Facebook, con tanto YouTube, en cosas que no edifican nuestra vida. Mucho Facebook y mucho YouTube hacen la persona distraída. Y cuando la persona está distraída, que no logra concentrarse porque tiene mucho Facebook y mucho YouTube en su cabeza, no logra concentrarse, está distraída, vive distraída. Entonces no logra realizar cuando se presenta el problema, no logra realizar ni concretizar que Dios está con ella, que Dios está con él. Nosotros los cristianos debemos de concentrarnos más en la meditación de la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno. Y la recreación, ¿por qué no? Facebook, ¿por qué no? Sí, se puede, mas no siempre. No siempre. No siempre metidos en el teléfono, sin alimentar alimentar nuestro espíritu y sin alimentar la comunión con Dios. Porque cuando yo estoy distraído por tanta basura del internet que estoy ingresando en mi cabeza, me olvido de las promesas de Dios. Llega el problema y me desespero. En vez de confiar, me desespero. Es necesario que creamos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Decía la alabanza primera, decía, ¿cómo decía? La gente tiene que entender, decía. La gente necesita entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está hablando. Ya estoy un poco distraído yo también. Pero no por Facebook. Aleluya. Dios está con nosotros, hermanos.
Dios está con nosotros cuando se presenta el problema, cuando se presenta la dificultad, o si estás pasando un problema o una dificultad. Acuérdate que Dios está contigo y que Él ha dicho en su palabra que ya lo entregó en tu mano. Ya la victoria ya está, ya la tienes en tu mano. Solamente tienes que creerlo. Créelo y superarás cualquier problema, cualquier dificultad. Nada hay imposible para Dios. A mi parecer puede parecer imposible, mas no para Dios. Dios no ha dejado de hacer milagros. Él no ha dejado de hacer milagros todavía. Aunque si estuvieras frente a un imposible, aunque el imposible se vuelve posible en Dios. Solamente tenemos que creer. Esa es nuestra parte. Esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes, porque yo te sostengo de tu mano y te ayudo, dice el Señor. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú vienes siempre hablando a nuestros corazones. Tú vienes siempre, Señor, hablándonos, dándonos, Señor, confianza, paz en nuestro corazón, en nuestra mente. Te damos las gracias, Señor, esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Porque podemos sentir, Señor, tu presencia en este lugar. Y eso nos da, Señor, la seguridad. Nos da la seguridad que tú estás presente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y esto me da la seguridad, Señor, que tú estás viendo mi obrar y que tú estás pendiente, Señor, de los problemas, de las dificultades que se puedan presentar en el camino. Pero yo creo, Señor, que tú vas adelante limpiando el camino. Yo creo, Señor, que tú vas adelante como un poderoso gigante. Puedo confiar en ti. Puedo vivir, Señor, la vida confiando en tu poder, confiando en tu brazo fuerte que me sostiene, confiando, Señor, en que tú me ayudas y como dice tu palabra, siempre me ayudarás. Señor, bendigo este pueblo, bendigo tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la fe, Señor, pueda ser aumentada y que tu palabra, Señor, pueda alimentar cada uno de los presentes, transformando corazones, transformando mentes, cambiando la mentalidad. Que cada uno pueda, Señor, presentarse ante ti creyéndote, creyendo que tú puedes todo, creyendo, Señor, que tú lo puedes todo. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Basta solamente esperar lo que Dios hará. Aleluya. Aleluya. Esta mañana, Señor, que cada corazón pueda recibir, Señor, confortación de parte tuya. Que cada mente, Señor, pueda recibir paz
paz y sosiego. Que cada uno saliendo de este lugar, Señor, salga diferente de como entró, con nuevos pensamientos, con nuevas esperanzas, con una actitud diferente, con ganas de vivir, con ganas de superarse, con ganas de trabajar para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la obra maravillosa, Señor, que haces en cada uno de nosotros. Aleluya. Maravilloso Dios, maravilloso, maravilloso. Espíritu Santo, en esta mañana muévete con libertad en cada corazón, en cada mente. Que cada uno, Señor, pueda tener esa convicción en su mente y en su corazón. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, porque tú nunca nos dejas. Porque tú nunca nos dejas. Aleluya. Espéralo, porque Él lo hará. Él lo hará. Él ya lo hizo. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En medio de cada problema, en medio de cada dificultad, aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús.
quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Te adoramos, Jesús, esta mañana. Bendecimos tu nombre esta mañana. Grande eres, Jesús. Te alabamos todos los días y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Gracias, dígale gracias a Él por todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú te has propuesto hacer en nuestras vidas. Por eso te damos la gloria, Señor, esta preciosa mañana. Gracias, gracias, Jesús. Eres maravilloso. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su palabra, por el consejo de su palabra traída por